Hola, bienvenidos, buenas tardes. Hoy nos acompaña en este webinar el doctor Daniel Odio, especialista en medicina familiar. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un placer como siempre y un saludo a todas las personas que se nos unen desde sus hogares. Muchas gracias, doctor. Vamos a hablar acerca de migraña, clima, alimentación o estrés. Entonces, es importante recordarles que si ustedes tienen alguna consulta, se la pueden realizar al doctor a través del chat que tenemos acá y que cuando el doctor finalice su presentación, entonces se las vamos a hacer llegar. Doctor, entonces lo dejamos y muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, nuevamente un saludo a todas las personas que nos conectan desde sus hogares o sus trabajos. La pandemia yo creo que nos ha traído cosas muy complicadas, pero también ha revolucionado un poco la forma de conectarnos y yo creo que estas iniciativas de estos webinars eh, realmente son muy placenteras porque nos permiten a nosotros como médicos contarles un poquito más y tomarnos un rato para conversar y educar, que es al final tal vez la parte más importante de la profesión, de nosotros como médicos, y que a veces pues no tenemos chance en la consulta de poder explicarle todo lo que quisiéramos a los pacientes. Entonces, este es un tema que realmente me gustó mucho porque toca algunos puntos que a mí me apasionan con respecto a la enfermedad y es la relación de los factores externos con la enfermedad. Entonces, yo no les puedo explicar cómo ha aumentado la incidencia de cefaleas, que cefaleas es la palabra que los médicos usamos para referirnos a los dolores de cabeza, cómo han aumentado durante la pandemia. Y es porque definitivamente los factores externos, los factores ambientales tienen muchísimo que ver. Entonces, el tema de la charla de hoy es clima, alimentación o estrés. ¿Qué de esto es lo que me está causando a mí migraña? Y solo aquellos pacientes que son migrañosos saben realmente lo molesto e incapacitante que es esta condición. Entonces, bueno, yo soy especialista en medicina familiar y comunitaria. Trabajo en el servicio de urgencia de la Ciudad de Santa Ana de la Clínica Bélica y estoy a sus órdenes. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a comenzar primero explicando la diferencia que hay entre migraña y jaqueca, porque no son lo mismo. A veces hablamos como si fueran sinónimos. Otra forma de llamarle a la jaqueca es cefalea tensional. Entonces, quería hacer un poquito de esa diferencia porque la gran mayoría de pacientes que sienten que lo que tienen es migraña, realmente lo que tienen es una jaqueca o una cefalea tensional. Vamos a hablar un poquito, que es un tema que a mí me apasiona, sobre los modelos de la enfermedad y a qué me refiero con un modelo lineal o un modelo sistémico, y también lo que los médicos de familia nos encanta, que es el abordaje biopsicosocial o integral de las personas. Luego ya vamos a entrar en la carnita del tema, ¿verdad? En las causas externas de la migraña y finalmente algunas recomendaciones generales para ustedes como pacientes que puedan tener esta condición. Entonces, bueno, cefalea, como les mencionaba al inicio, es la palabra que utilizamos para referirnos a dolores de cabeza. Cefalea significa dolores de cabeza. Ahora la palabra crónico. ¿Qué significa la palabra crónico para nosotros los médicos? Crónico es un término que nos habla del tiempo de evolución de la enfermedad. O sea, ¿cuánto tiempo tengo yo de tener esta enfermedad? El término crónico no tiene que ver con si mi enfermedad es muy grave o peligrosa. El término crónico lo único significa es que es un problema viejo, un problema que ya tiene mucho rato. Entonces, cuando yo digo cefalea crónica, lo que estoy diciendo es que es un dolor de cabeza que tiene mucho rato de estar. Usualmente decimos crónico cuando tiene más de 3 a 6 meses. Por el contrario, la palabra agudo significa nuevo. Entonces, si yo a ustedes les digo una cefalea aguda, es una cefalea nueva, o sea, una cefalea que yo antes no tenía. Una cefalea crónica es un dolor de cabeza que yo tengo desde hace mucho rato. Pasa lo mismo, por ejemplo, con las bronquitis. Una bronquitis aguda es una inflamación o infección en los bronquios nueva, aguda. Una bronquitis crónica es una infección o inflamación en los bronquios que ya tiene mucho tiempo de estar. Entonces, el término crónico, para que lo vayan manejando, es un término que nos dice cuánto tiempo tengo yo de tener mi enfermedad. Entonces, las cefaleas crónicas o los dolores de cabeza los podemos dividir en síndromes migrañosos y síndromes jaquecosos. La jaqueca es lo más frecuente, casi que es más del 90% de los casos de dolores de cabeza
corresponden a jaquecas y también los médicos le llamamos cefalea tensional, o sea, secundaria al estrés. Y la migraña van a ser el otro 10% de estos padecimientos que les voy a explicar un poquito las diferencias. Entonces, la jaqueca o la cefalea tensional es aquella que es por tensión, que es por estrés. Usualmente ocurre en las sienes, ¿verdad? O en la parte de atrás de la cabeza, en lo que nosotros llamamos la parte occipital. Es un dolor de cabeza que usualmente suele ser opresivo o pulsátil y se relaciona mucho con el estrés. Entonces, las personas que están bajo alguna condición de estrés. Y ahorita vamos a hablar un poquito más específicamente del estrés, porque a veces las personas creemos que el estrés es cuando uno está bajo una condición muy fea. No sé, soy el gerente general de una compañía multinacional que está a punto de quebrar y de las decisiones que yo tome dependen el trabajo de cientos de miles de personas. A veces creemos que solo las personas que están en esas condiciones tienen estrés, o estoy en una guerra, o estoy a punto de perder mi trabajo. Pero ahorita les voy a explicar un poquito más sobre el estrés, porque el estrés es algo muchísimo más normal y tan frecuente que a veces no consideramos que nos pueda estar pasando a nosotros. Entonces, eso con respecto a la jaqueca. La migraña, que es lo que realmente nos atañe en la tarde de hoy, son los dolores de cabeza que ya son un poquito más severos. Suelen ser incapacitantes, suelen ser asociados a algunos síntomas que nosotros llamamos el aura. Entonces es normal que los pacientes sientan que ven borroso, que de repente no ven de un ojo, que sienten hormigueos en la mitad de la cara, que se les duerme la cara, alguna gente les da dolor de panza, alguna gente incluso puede tener cuestiones que asustan tanto como problemas de visión, etc. Asocian molestia a la luz y a los sonidos fuertes. Entonces son estas personas que cuando les da la crisis de migraña realmente no pueden trabajar y tienen que ir a meterse a la cama, a encerrarse abajo de las cobijas porque la mínima luz o el mínimo sonido los les empeora, ¿verdad? Les estorba muchísimo. Entonces, vean que hay como varias diferencias. La mayoría de pacientes lo que tienen es una jaqueca y estas jaquecas realmente no necesitan mayores estudios. En cambio, la migraña, si es la primera vez que uno la tiene, sí es importante estudiarlo, usualmente con un estudio de imágenes, ya sea TAC o resonancia magnética, y usualmente van a requerir tratamiento médico, pero también vamos a necesitar controlar algunas otras cosillas. Entonces, espero que les quede claro un poquito las diferencias entre los dos padecimientos, y no con mucho gusto, si tienen alguna pregunta, lo podemos ver al final. Entonces, vamos a hablar un poquito, esto ya no tiene que ver con los dolores de cabeza, sino con la forma en la que vemos la enfermedad. Tradicionalmente, la gente cree, o en la calle se maneja, o incluso muchos colegas, que la enfermedad es un proceso lineal, ¿verdad? Entonces, si yo como mucho, engordo y me hago obeso, por ejemplo. O si a mí me pica el chacudo del dengue, me da dengue. O si alguien me tose y tiene virus, entonces me va a dar coronavirus, ¿verdad? Esos son modelos lineales en los que yo tengo una causa y una consecuencia. Sin embargo, la mayoría de enfermedades no son así de simple. De hecho, casi ninguna enfermedad es así de simple. Ojalá fueran así de simples, porque si no, para nosotros sería muy fácil, ¿verdad? Si nuestro cuerpo fuera como un carro donde se me jodió, no sé, me tallé las llantas nada más de ponerle aire, o tengo un problema en el eje, entonces nada más de arreglarlo, alinearlo, etcétera, y eso corrige la enfermedad. Ojalá fuera así de fácil, pero la mayoría de las enfermedades no son así de sencillas. Y es por eso que no hay una pomada canaria para casi ninguna enfermedad. Y entonces cuando ustedes ven que alguien les ofrece una píldora mágica, una pomada canaria, un remedio que los va a curar, usualmente no es así. Usualmente es una sobresimplificación del problema
y eso genera pues mucho malestar y genera muchas expectativas que al final no las vamos a ver satisfechas. Entonces, las enfermedades realmente son algo más así. Entonces, nuevamente, este es el ejemplo de la obesidad y es el ejemplo de la obesidad eh, en niños. Entonces, vean cómo son un montón de flechas, un montón de factores que todo se relaciona con todo. Y entonces yo no puedo pretender que con solo una pastillita o con solo una intervención yo me voy a arreglar, porque el cuerpo humano no funciona así, son un montón de factores. Entonces vean aquí, esto es nada más un ejemplo, pero vean cómo tiene que ver la familia, la actividad física, qué tanto como, el acceso a las comidas, tener un vecindario donde yo pueda salir a hacer ejercicio, cómo está en la escuela, cuáles son las actitudes de la familia con respecto a la alimentación, cuál es la capacidad y los ingresos económicos de esa familia, cuáles son los modelos parentales. O sea, son tantísimos factores que hacen que el abordaje de las enfermedades se vuelva muy complejo. Y por eso, incluso los esquemas más actuales de abordaje de la enfermedad no consisten en una sola persona, en un solo médico mandando cosas, sino que suelen ser abordajes multidisciplinarios donde intervienen muchísimos profesionales para poder solucionarle los problemas a las personas. Y entonces pasa lo mismo con la migraña, no es un solo factor. Y en este sentido, a los médicos de familia nos encanta algo que nosotros llamamos el modelo biopsicosocial de la salud. Entonces, tradicionalmente nos hemos enfocado solo en la parte biológica, es decir, eso es lo que los médicos tradicionalmente abordamos a punta de pastillitas, ¿verdad? Pero eso no es el único factor. De hecho, probablemente es el factor menos importante que hay. Vean que tenemos otros factores importantísimos, como lo es el factor social. Entonces, ¿en dónde vivo yo? ¿Cómo están mis relaciones con las demás personas? La parte psicológica, el medio interno, ¿cómo estoy yo? ¿Tengo ansiedad? ¿Tengo depresión? ¿Tengo problemas de enfermedades mentales? E incluso la parte espiritual está relacionado, que tiene un impacto importantísimo sobre la salud y sobre la enfermedad. Aquí vean que utilizo la palabra espiritual y no la palabra religiosidad, porque la literatura científica sí hace una diferencia entre estos dos conceptos. ¿Por qué? Básicamente, para no andar mucho en el tema, tenemos pacientes que son muy religiosos en el sentido estricto de la palabra, pero son poco espirituales. Y tenemos pacientes que son sumamente espirituales, pero no son religiosos. La palabra religión hace más referencia a pertenecer a algún sistema de creencias que tienen ritos, cultos, etcétera, mientras que la palabra espiritualidad hace más relación a convicciones, a un estilo de vida, etcétera. Entonces, tengo pacientes que la espiritualidad consiste en ir y en estar en la naturaleza y en meditar, y tengo pacientes que su espiritualidad consiste en orar, rezar, acudir a la iglesia, al culto, etcétera, y todas las formas desde el enfoque médico, no estoy hablando de otra cosa, para que por favor no se confundan, estoy hablando meramente desde el enfoque médico, son válidas, pero lo que cuenta aquí es más la espiritualidad. Entonces, si yo como médico a veces me enfoco solo en la parte biológica y pretendo que con una pastilla se va a arreglar el problema de mi paciente, pues probablemente no voy a poder solucionarle. No sé, hace poco, por ejemplo, teníamos un paciente que había tenido algunos infartos, eh, y entonces el asunto era que este paciente era diabético, hipertenso, estaba súper mal controlado, la presión por las nubes, el azúcar por las nubes, y era porque en la casa ellos vivían como arriba de un restaurante. Y entonces el paciente comía todo lo que sobraba del restaurante y era un restaurante riquísimo, ¿verdad? Entonces, se pueden imaginar todo lo que este paciente comía. Costó montones controlarlo, terminó infartándose, pasa internado un montón de tiempo en el hospital y durante el tiempo en que el paciente está en el hospital, la presión se normaliza y el azúcar se normaliza y es porque le tenemos una dieta y un régimen de ejercicio súper estricto.
se le ponen stents y todo. Entonces, la parte biológica, súper bien. En el momento en el que este paciente sale del hospital y vuelve a su casa, vuelve a los mismos patrones de conducta y de alimentación y de estilos de vida que tenía antes. O sea, el paciente está volviendo al mismo lugar que lo enfermó en primer lugar. Entonces, como médico, si yo solo me enfoqué en la parte biológica, en llenarlo de pastillas, de insulina, etcétera, y no me olvidé de la otra parte, no voy a poder solucionarle el problema. Y pasa lo mismo con la migraña. Tenemos pacientes que viven en lugares donde hay muchísimo estrés, lugares muy conflictivos, donde hay disfunciones familiares, problemas, agresión, violencia, etcétera, o comunidades peligrosas, o pacientes que tienen trabajos muy estresantes. Eh, y entonces, si yo no soluciono estos otros problemas, pues la migraña nunca va a mejorar. O si mi paciente de fondo tiene un problema psicológico, una depresión, una ansiedad que no está bien manejada, pues probablemente la migraña tampoco va a mejorar. Entonces vean qué importante que es para nosotros como médicos poder conocer todos estos otros factores de ustedes los pacientes para realmente poder ayudar. Entonces, vamos a hablar ahora sí un poquito más de causas externas de la migraña, ¿ok? Entonces, la alimentación es un factor que es muy importante. Se ha documentado que alimentos que son ricos en tiramina pueden producir migraña. Entonces, los pacientes con migraña deberían de evitar tener alimentos altos en tiramina. Ustedes me dirán, doctor, ¿y qué tiene tiramina? Bueno, tradicionalmente productos como las semillas, las nueces, el chocolate, algunos tipos de quesos, algunos vinos, algunos panes que sean fermentados, ¿verdad? Higos, bananos, pizza, cosas que sean procesadas. Pero es algo que es muy complejo. Entonces, ahorita les voy a explicar cuál es el tip. Con respecto al clima, entonces estamos hablando aquí más de factores como si yo trabajo en un lugar donde haya mucho monóxido de carbono, que es algo tal vez de lo más importante que produce dolores de cabeza. Recuerden que el monóxido de carbono es un gas que es tóxico, que se produce en los carros. Entonces, aquellos pacientes que trabajan manejando o que trabajan, no sé, las personas que recogen dinero en los peajes suelen tener unas migrañas espantosísimas, o gente que trabaja, no sé, en la calle ahí cerca de la Avenida Central o del Paseo Colón, donde hay un alto tránsito vehicular. Lugares que son muy calientes o donde se tienen que solear mucho y se deshidratan, o personas que más bien tienen muchos cambios de temperatura. Entonces estoy en la oficina con el aire acondicionado fríísimo y luego salgo y está haciendo el calor insoportable de Costa Rica en marzo. Esos cambios, esos choques de temperatura suelen empeorar los dolores de cabeza. Tenemos una maña, yo no sé en Costa Rica, en realidad en todo el mundo, de querer tener los aires acondicionados siempre a 18 grados centígrados. No hay como ninguna evidencia de que eso sea más cómodo para uno como persona. De hecho, la temperatura ideal para tener el aire acondicionado es a 22 grados centígrados. No es ni frío ni caliente, es una temperatura en la que uno puede estar sin tener suéter, sin estarse ahogando del calor. Pero bueno, lo ideal o las nuevas tendencias es el diseño de edificios que sean ecoamigables, donde el aire fluya, porque además sabemos que los aires acondicionados son reservorios de un montón de bichos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo cada vez que en mi vida he trabajado en algún lugar con aires acondicionados, paso resfriadísimo. He tenido pacientes que asmáticos o rhiníticos o migrañosos, que lo único que hemos logrado para controlarles es que se vayan a trabajar a algún lugar donde no hay aires acondicionados, porque realmente es una forma muy artificial que no es muy natural. Con respecto al estrés, lo que les quería mencionar es lo siguiente. El estrés es algo que es importante para nosotros los seres humanos. El estrés es lo que nos hace reaccionar. El estrés lo necesitamos para movernos, para motivarnos. El problema es que nosotros estamos hechos, diseñados, evolucionamos para el estrés agudo. Acuérdense que les dije al inicio que agudo era nuevo y crónico es viejo. Entonces el estrés agudo es el mecanismo con el cual los seres humanos evolucionamos, no sé, cuando vivíamos en la sabana africana hace cientos de miles de años y de repente aparecía un mamut
y entonces había que perseguirlo para matarlo para que pudiéramos comer o huir del tigre colmillos de sable, ¿verdad? Entonces ese estrés agudo nos dilata las pupilas, hace que la sangre se vaya a los músculos, nos aumenta la adrenalina, nos aumenta la epinefrina y nos ayuda a reaccionar. Pero entonces es por un momento muy rápido. Pero cuando yo estoy en una situación en la cual estoy obligado a estar siempre estresado durante todo el día, entonces ya lo que aumenta no es la epinefrina y la adrenalina, sino que lo que empieza a aumentar es una hormona que se llama el cortisol. Y el cortisol es bueno a niveles normales, pero cuando está siempre alto, entonces me va a generar ya problemas, que es lo que nosotros llamamos estrés. Y es cuando mi cuerpo no es capaz de reaccionar a las demandas que se le están exigiendo. Entonces uno puede pensar que uno solo está estresado si uno tiene una condición muy fea, un trabajo muy demandante, pasa todo el día afuera, etc. Pero lo que está demostradísimo es que más bien el estrés ocurre por cuestiones pequeñas. Las personas que tienen trabajos sumamente monótonos, las personas que desde que se levantan, lo primero que hacen es que revisan el correo electrónico porque el jefe está encima de ellos, o tienen que estar contestando mensajes de texto, correos electrónicos a las 10 de la noche y no tienen tiempo libre, o las mamás que tienen que estar todo el día encima de los niños, o las personas que tienen que cuidar a un adulto mayor. Incluso está demostrado que en las organizaciones grandes, compañías grandísimas, tienen más estrés la persona que lo único que se encarga es de mover papeles de una oficina a otra que las personas que toman más decisiones en esa compañía. ¿Por qué? Porque esa persona siente o suele sentir que lo que hace tal vez no es tan importante, no tienen libertad para tomar decisiones, no se les toma en cuenta porque son trabajos a veces muy rasos. Y lo que está demostrado es que esas personas tienen más estrés que otras personas que tal vez uno podría pensar que están más estresadas porque tienen que tomar decisiones más importantes. Entonces vean que el estrés es algo que nos puede pasar a cualquiera y con cosas muy tontas. Y realmente, por la forma en la que vivimos en el año 2021, el que diga que no está estresado no se está prestando atención a sí mismo. ¿Ok? Yo siempre les digo a mis pacientes que nosotros, cada persona es muy mala para saber si está estresado. O sea, yo soy el peor juez para saber si yo estoy estresado. Probablemente la mejor persona para explicarnos si estamos estresados son aquellos que viven con nosotros. Entonces yo siempre les recomiendo, si a ustedes, su pareja, sus amigos, sus papás, sus hermanos, compañeros de trabajo, les dicen que andan estresados, que la primera reacción sea creerles. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno le dice, mira, andas estresado, ¿qué es lo primero que uno dice? No, ¿qué te pasa? No andas estresado, estresado andas vos. Y ya uno empieza ahí, ¿verdad?, a construir. ¿Y por qué reaccionamos así? ¿Por qué reaccionamos tan feo? Tal vez uno debería cuestionar. Entonces, yo les recomiendo que la próxima vez que alguien les diga que andan estresados, lo mejor es creerle a esa persona. ¿Por qué me van a mentir? ¿Para qué alguien me va a decir eso? Pongan atención cuando les dicen eso y pónganse atención a ustedes mismos y verán que probablemente sí estamos muy estresados. Y ahorita con la pandemia, pues ni se diga, ¿verdad? Y otra causa tal vez súper importante es el periodo menstrual, que lo vemos muchísimo en muchas mujeres que suelen hacer crisis de migraña asociadas al periodo menstrual, y eso es por la gran cantidad de sustancias inflamatorias que se liberan en este momento del ciclo hormonal de las mujeres. Entonces, al final, ¿es el clima? ¿Es lo que yo estoy comiendo? ¿Es el estrés? ¿Es mi organismo? ¿Son todas? ¿Es ninguna? ¿Verdad? La respuesta es que esto va a depender de cada uno de ustedes. Ningún paciente es igual. Lo que le afecta a esta persona no le va a afectar a esta otra. Por eso es que las recetas de cocina no sirven. Por eso es que a los médicos a veces nos molesta tanto cuando alguien llega y agarra un remedio que le sirvió mucho a la prima de la vecina, de la hermana del cuñado, y entonces yo lo voy a usar para mí. Pero es que eso no funciona así. El tratamiento tiene que ser individualizado. Y por eso es que es tan importante tener un control con un médico de cabeza. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es
que tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Estamos muy mal acostumbrados y no nos prestamos atención. Los dolores de cabeza, los dolores musculares, los dolores de panza, las colitis, las gastritis, todos estos son nuestro cuerpo hablándonos, nuestro cuerpo diciéndonos que hay algo que tal vez no está bien, la forma en la que estoy viviendo, cómo me estoy alimentando, mi estilo de vida. Lo que pasa es que no nos ponemos atención, vivimos muy rápido, andamos a la carrera, no nos escuchamos, ¿verdad? A veces yo tengo pacientes donde lo único que necesitaban era que los sentarse a hablar, que alguien nos escuchara, ir donde un psicólogo, donde un psiquiatra, acudir donde un nutricionista, ¿verdad? Tengo pacientes que estaban tan acostumbrados a estar todo el día con colitis, con la panza hinchada, tirándose gases, con distensión, incómodos, que ya creían que esa era la forma correcta, que esa era la forma normal de vivir. Y entonces no se habían dado cuenta que cada vez que abrían ese paquete de picaritas o que se comían esa coca al almuerzo, esos síntomas empeoraban. Y en el momento en el que dejaron de hacerlo y se volvieron a tomar otra coca y los síntomas volvieron, se dieron cuenta. Pero eso solo ocurre si nos prestamos atención, si nos escuchamos. Hay que aprender a manejar el estrés. Vean, yo no me canso de decirlo en todas mis consultas. Yo creo que yo tengo a la gente harta. Pero el estrés es lo que nos está matando. La gente se pregunta que por qué está aumentando la obesidad, la presión alta, el cáncer, enfermedades como el Alzheimer, etcétera, y no se dan cuenta que es que la forma en la que estamos viviendo los seres humanos en la actualidad no es la forma para lo que fuimos diseñados, ¿verdad? Y entonces, si no aprendemos a manejar esto, nos va a llevar quien nos trajo, porque es responsabilidad de nosotros el comer bien, el hacer ejercicio, el dormir, el tener tiempo libre, ¿verdad? Vean, incluso hablábamos al inicio de cómo la pandemia ha traído el teletrabajo, que es buenísimo, claro, es perfecto, pero por otro lado también casi que los horarios laborales ya no existen y ahora uno tiene que estar disponible las 24 horas del día y el jefe me manda mensajes a todas horas y el que no cumple, pues lo despiden. Lamentablemente, para algo fue que se establecieron las jornadas laborales donde yo entro a esta hora y yo salgo a esta hora. Y el sistema nos ha querido vender de que no, de que yo tengo que estar siempre disponible, de que el trabajador que me sirve es el trabajador que está siempre ahí. Y esa es una forma, a mí me parece muy tonta de ver el sistema económico, porque lo que yo estoy obteniendo de esa forma no son trabajadores más eficientes, son trabajadores que se me van a quemar y que a largo plazo me van a rendir menos. Y entonces uno lo que tiene que hacer es ver a países más desarrollados como Alemania, como los países escandinavos, donde incluso más bien tienen jornadas laborales más pequeñitas, porque ellos se han dado cuenta que de las 8 horas que alguien está en la oficina, casi que 3 se pierden haciendo nada, en el celular, en el baño, en chismes, tomando café, caminando, etcétera. Y entonces ellos se dieron cuenta que jornadas laborales más pequeñas hacen que la gente sea más eficiente, que produzca más, que se haga más trabajo y que la gente esté más feliz, y gente más feliz gasta más plata y la economía funciona mejor, entonces todo el mundo gana, ¿verdad? Entonces, el manejo del estrés es importantísimo. Acudir con psicólogos, con coaches, gente que nos escuche, gente que sepa, hacer ejercicio, mínimo 30 minutos 5 veces a la semana, tomar agua, alejarse de comidas que no sean saludables. Eso también tiene que ver con el estilo de vida saludable. Y obviamente, sobre todo si uno tiene migraña, es una patología que sí debería estarse manejando por un especialista, ya sea un neurólogo, un internista, un médico de familia. Todos estamos capacitados para ayudarles con estas enfermedades, porque muchas van a ocupar que intervengamos en cada uno de los puntos que hablábamos, la parte social, la parte psicológica y la parte biológica, que tal vez es lo que los médicos sabemos más, de pastillas, de enfermedades, de exámenes, de TAC, etc. Algo que es importantísimo para todos aquellos pacientes que tienen migraña es el llevar un diario de cefaleas. Un diario de cefaleas no es nada más y nada menos que ir escribiendo en un cuadernito
o hay aplicaciones para celular, ir escribiendo cómo me estoy sintiendo. Entonces ustedes ponen, hoy miércoles 24 de febrero, no tuve dolor de cabeza. Hoy comí esto y esto y esto. Dormí tantas horas. Hice ejercicio. No me asoleé. Tomé agua. Jueves 25 de febrero. Me dio dolor de cabeza. Lo único que hice diferente es que me tomé una coca. Ay, entonces ya ustedes ven que la coca es un desencadenante. O lo único que pasó diferente es que hoy tuve un encontronazo con el jefe. O me peleé con mi esposa. O me atrasé y entonces salí de la casa sin desayunar. O me tocó, hoy tenía restricción y me tuve que ir en bus y entonces tuve que caminar por la avenida central al mediodía y me asoleé. Ah, bueno, ¿será que el sol es uno de mis desencadenantes? Bueno, entonces tal vez voy a evitar asolearme, voy a andar con una sombrilla, o voy a caminar a otras horas, voy a manejar mejor la hidratación, voy a evitar este tipo de comidas, no sé, comí chino, la comida china es muy alta en algunos compuestos, como el glutamato monosódico, que a algunas personas les produce dolores de cabeza, entonces ustedes saben que no pueden comer. Yo sé que, por ejemplo, yo no puedo comer McDonald's, a mí me da McDonald's y me da la macolitis, ¿verdad? Este, pero me cae mal. A veces me pasa con algunas otras comidas, entonces me ha tomado muchísimos años el conocer a mi cuerpo. Esto no es algo que sea de la noche a la mañana. Eh, y es algo que cada persona tiene que hacer. Nosotros los médicos, pues no lo podemos hacer por ustedes. Pero cuando un paciente llega conmigo y me trae un diario de cefaleas, entonces nos podemos sentar juntos a verlo, analizarlo, a ver patrones, a ver qué puede servir, qué puede fallar, porque esto al fin y al cabo también viene a ser de prueba y error. Entonces uno empieza a probar y no se puede. Creo que tal vez podrían ser los chocolates. Entonces dejemos de comer chocolates durante 15 días y volví a intentarlo. Entonces uno dejó de comer chocolates durante 15 días, no dolió la cabeza. Y a los 15 días me comí un chocolate delicioso, chocolate oscuro traído desde Bélgica, la cosa más exquisita, y pasé muerto del dolor de cabeza. Y ya confirmamos que el dolor de cabeza puede ser desencadenado por el chocolate. O me ocurre cuando duermo mal, o me ocurre después de que tomo whisky, o de que me tomé unos vinos, no sé. Cada persona va a ser diferente y entonces tal vez el diario de cefaleas es lo que más nos va a ayudar a ver cuál de estos factores, la alimentación, el estrés o el clima, va a ser el desencadenante de mi migraña. Entonces, esta era la info pues que les traía. Era realmente algo muy, muy cortito. Eh, pero me gustaría más bien abrir paso para ver si alguien tiene preguntas o dudas, como para que podamos charlar un momento. Muchas gracias, doctor. Sí, de hecho acá tenemos ya las primeras consultas. Una de ellas es de Sofía Salas y dice, ¿puede la cándida provocar migraña? No es tal vez un desencadenante de lo más frecuente y va a depender de dónde está la infección por cándida, porque la cándida es un hongo que puede causar infecciones a nivel geniturinario, ¿verdad? Entonces las candidiasis, sobre todo en las mujeres vulvovaginales, puede causar infecciones en la piel, entonces algunas micosis superficiales, y también puede causar lesiones en las uñas y también en la garganta en algunos pacientes o en la boca. Eh, entonces, ahí tal vez lo que yo recomendaría es nuevamente, a través de un diario de cefaleas, ver si existe alguna relación con esto. Entonces, no sé, me diagnosticaron una cándida vulvovaginal y en ese momento pasé con dolores de cabeza. El doctor me mandó 3 días de óvulos, se me quitó la cándida y los dolores de cabeza se quitaron. Ahí vos seguís el diario de cefaleas y eventualmente, si algún día volvés a tener cándida y no hay dolor de cabeza, pues vas a ver que no hay una relación, o por el contrario, vas a ver que sí hay una relación. Cada paciente es diferente y a veces las infecciones sí pueden relacionarse con dolores de cabeza, pero son infecciones más severas, infecciones sistémicas, o sea, que afectan a todo el cuerpo. La cándida suele ser muy localizada, entonces tal vez no sería lo más típico, pero sí saldría algo que valdría la pena investigar. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta es de Laura Gómez. Dice, ¿el factor genético también tiene que ver? En mi familia, por ejemplo, mi mamá, mis hermanas y yo siempre hemos padecido
provocadas por algunos alimentos grasosos o alimentos muy dulces. Sí, definitivamente. Hay dos factores ahí importantes. Nosotros hablamos de genética y hablamos de factores que corren en la familia o heredables, pero no todo lo heredable es genético. Te pongo un ejemplo. Hay algunas enfermedades donde si mi mamá la tiene, pero a mí me dieron en adopción, puede ser que yo no la desarrolle. Y si mi mamá adopta a otro chiquillo y ese chiquillo crece con mi mamá, puede ser que ese chiquillo sí desarrolle la enfermedad. Entonces, como que mi mamá se la pasó, y eso es lo que la gente llama como aprendido, pero realmente aprendido no es, porque no es algo como que uno enseña a propósito. Entonces, las migrañas son de los dos motivos. Se ve tanto genéticamente, entonces independientemente de si te crió o no tu familia, algún componente genético lo vas a tener, pero también hay un componente que es hereditario desde el punto de vista en el lugar donde vos creciste. Entonces, los chicos que crecieron a los papás siempre oyéndolos quejarse de dolores de cabeza, que a mí con el sol me da dolor de cabeza o que a mí esta comida me da dolor de cabeza, usualmente lo desarrollan también, ¿verdad? Y sobre todo cuando son las migrañas, sí hay un componente ahí genético importante. Doctor, la siguiente consulta es de Marcela Morales y dice, ¿las pastillas anticonceptivas producen migrañas? Mm, Realmente es una súper pregunta. De las primeras cosas que a mí me gusta hacer con los pacientes con migraña es quitarles las pastillas anticonceptivas, porque muchas veces podrían ser el causante, e incluso algún tipo de migraña, como la migraña con aura, o sea, los pacientes que dejan de ver de un ojo, ven borroso, etcétera, les quitamos las pastillas, porque incluso puede ser peligrosillo. Entonces, si lo que tenés es migraña, migraña, no dolor de cabeza tensional, puede ser que las pastillas sean un factor contribuyente, pero sí vale la pena que lo veas con el médico que te está tratando o el médico que te está enviando las pastillas anticonceptivas. La siguiente consulta es de Diana Vares. Dice, necesariamente el abordaje de migraña debe incluir imágenes médicas. A mí nunca me han mandado y tengo años padeciendo de migrañas. Va a depender muchísimo, va a depender muchísimo. Hay criterios de a quién se le debería enviar estudios de imágenes y a quién no. Por ejemplo, cuando el dolor de cabeza es tensional, o sea, una jaqueca, y no es una migraña, entonces usualmente no mandamos estudios de imagen. Cuando es una migraña, migraña de verdad, va a depender. Si yo tengo un paciente que llega y tiene 30 años de tener migraña, la tiene desde los 15, 20 años, ahorita tiene 40, 45 años, y la migraña es la misma de siempre y no ha cambiado, probablemente no va a necesitar hacer la inversión de una resonancia magnética, que tampoco es barata, o de un TAC, que además son estudios que te van a irradiar, entonces tal vez no sería tan necesario. Pero alguien que nunca había tenido migraña y ahora la tiene, o alguien que había tenido migraña durante mucho tiempo y ahora es diferente o ha cambiado, a veces sí uno le gusta hacer estudios de imagen, pero no es a toda migraña, va a depender muchísimo de si es efectivamente migraña y de las características de esa migraña. Hay veces que es tan claro que no es necesario pues hacer estudios de imagen. Gracias, doctor. Gerardo Aguilar nos consulta, ¿el calor puede ser un factor importante al producir una migraña? Sí, claro, tanto por los cambios de temperatura como por la deshidratación, que ambos son factores que podrían desencadenar la migraña, por supuesto. Yesenia González dice, ¿puede el periodo de premenopausia causar dolores de cabeza? Hmm, Cuando uno está entrando en el climaterio, que es el periodo en el que las mujeres dejan de menstruar porque se deja de producir estrógenos, eh, podría, podría ser. Eh, Ahí lo que habría que ver es qué tanto está relacionado a factores hormonales y qué tanto no. Si es una paciente que nunca en la vida ha sido migrañosa y ahora está teniendo migraña clásica, pues a uno tal vez sí le gustaría estudiar un poquito más antes de achacárselo a los problemas hormonales, pero no es infrecuente.
o sea, sí suele ser. Pero ahí nuevamente la importancia de estar seguros de si es migraña o si es una cefalea tensional, ¿verdad? Gracias, doctor. Acá Seidy Meléndez nos dice que no le queda claro la diferencia entre migraña y jaqueca. Tal vez usted nos puede repetir los conceptos. Sí, entonces, la jaqueca o cefalea tensional es el dolor de cabeza corriente, el que todos hemos tenido alguna vez y puede ser muy severo. Entonces, normalmente la jaqueca es acá. Entonces, cuando yo tengo un paciente que llega y me dice, ay, doctor, es aquí, ya uno casi que le pone la piel. Es un dolor de cabeza que suele ser en las sienes, suele ser pulsátil, entonces la gente siente que le pulsa o que es opresivo como si le estriparan. Y también usualmente aquí, atrás, a nivel occipital. Esas son como las características básicas. La migraña más bien suele ser de un solo lado de la cara o aquí arriba. Se suele asociar de otros síntomas como náuseas y vómitos y la migraña suele ser muy incapacitante. O sea, la migraña es el paciente que solo el brillo del celular es suficiente para sentir que se mueren, ¿verdad? O el sonido fuerte, no sé, un carro, un pito, un perro ladrando hace que se quieran morir. O ya tienen otros síntomas como el aura, en el que ven cositas borrosas, dejan de ver de un ojo, se les duerme la mitad de la cara, se les duerme la mitad del cuerpo, ¿verdad? Eh, pero sí es importante que esta sea una diferencia, no que la haga cada paciente, sino que sea en conjunto con el médico, ¿verdad? Porque no me gustaría que tomen esta charla como para autodiagnosticarse. Preferiría que acudieran con el médico de cabecera de ustedes para que los asesore en este sentido, porque a veces se parecen, incluso a veces a nosotros como médicos se nos parecen mucho y a veces uno empieza a manejar algo como si fuera una migraña y termina siendo tensional, o a veces uno lo empieza manejando como si fuera tensional y al final era una migraña. Entonces, sí es importante pues consultar con el médico. No sé si te queda claro un poco la diferencia. Doctora, acá Laura Vargas nos dice, en una crisis de migraña se puede sentir pulsación en uno de los ojos. Sí, hay varios tipos de migraña que precisamente producen eso. Hay una migraña que se llama migraña en racimos, que se caracteriza por un dolor usualmente de un lado, atrás del ojo. Incluso la gente le llora solo un ojo o le sale moquillo solo de un lado. Y sí, puede producir este síntoma, claro. Oscar Segura nos dice, ¿es posible curarse del todo de la migraña? Hmm. Cuando la cefalea es migrañosa, eh, tal vez curarse no, pero sí llegar a un punto en el que controlas también los factores que la detonan, que probablemente puedas tener una vida normal, sin dolores de cabeza y sin necesitar tratamiento. Eso sí se logran identificar los factores. Hay pacientes en los que lamentablemente no hay factores claros desencadenantes y van a meritar tratamiento. Algunos eventualmente lo pueden dejar de tomar, pero vieras que es muy variable. Yo he visto de todo. He visto pacientes que yo los veo en la primera cita y yo digo, esta pobre persona va a tener que tomar esta pastilla de por vida y después de 1 o 2 años estamos súper bien. Y he tenido pacientes que tal vez no me parecía que era tan severo y han necesitado 1, 2 o hasta 3 medicamentos diferentes para controlarlos. Entonces sí, es algo que es muy individual. La siguiente consulta es de Laura Gómez. Dice, ¿puede la migraña causar dolores de cabeza durante el periodo de ovulación o menstrual? Sí, sí podría ser, pero el asunto con la mirena para los que no saben es un dispositivo intrauterino, es como la T de cobre de antes, solo que tiene medicamento. Entonces se introduce la T en el canal vaginal de la mujer y queda dentro del útero y esa T libera hormonas, entonces evitan que la mujer ovule, ¿verdad? Entonces, realmente si vos tenés una mirena, vos no deberías de ovular, ¿verdad? Y la concentración hormonal debería ser muy estable. Incluso la mayoría de mujeres que tienen mirena, prácticamente la regla se les va. Eh, entonces,
tal vez no le echaría yo la causa específicamente a la migraña, pero habría que ver, o sea, nuevamente, cada paciente es diferente. Si vos me decís que nunca habías tenido dolores de cabeza y desde que te pusieron la migraña los dolores de cabeza empezaron, entonces pues habría que valorar si este es tu caso. Pero ya sería como de sentarse a conversar. Continuamos con Marianela Matamoros. Dice, buenas tardes, soy una persona que ha padecido por mucho tiempo de migrañas. Ahora estoy muy controlada, pero hace poco me llevé un golpe en la nariz un poco fuerte y a veces me duele la cabeza. ¿Puede ser esto un factor de dolor? Va a depender del golpe porque hay golpes, digamos, el mecanismo de acción de la migraña no lo conocemos muy bien, pero creemos que tiene que ver con que primero los vasos sanguíneos del cerebro se cierran, se contraen y luego se abren, y esos cambios hacen que algunas personas sean muy sensibles y les produzca dolores de cabeza. Esos cambios pueden ser producidos por sustancias inflamatorias. Entonces, cuando yo me golpeo y tengo en ese momento, el golpe me puede producir sustancias inflamatorias. Pues puede ser que después de ese golpe te haya desencadenado. No sé, tengo pacientes que estaban controlados y le sacaron un diente y esa inflamación les desencadenó una migraña o una infección en el oído. Pero una vez que se controló esa inflamación, no debería de seguir. Me explico. Ya yo le echaría la culpa a otra cosa. Continuamos, doctor. Dice Sofía Salas, ¿por qué hay vómito durante la migraña? Es una súper buena pregunta. El vómito tiene dos componentes. El vómito básicamente es cuando se expulsa de forma súbita y explosiva el contenido de la cámara gástrica. Entonces, la forma normal en la que el vómito ocurre es que mi estómago, mi esófago, o la parte más alta del intestino detectan que hay algo que, en palabras sencillas, les cayó mal y que tienen que botarlo. Entonces, le mandan una mensaje, una señal al cerebro, y el cerebro manda una señal de vuelta donde le dice al estómago y al esófago y al intestino, estrípense para botar todo y vomitar. Cuando tenemos una migraña, no tenemos ninguna señal que salga desde el estómago, ¿verdad? Porque el problema no está ahí, el problema está aquí. Entonces, lo que está pasando es que las partes del cerebro que tienen que ver con esas señales están siendo irritadas, están siendo excitadas, y entonces la reacción que el cuerpo hace pues, es vomitar. Entonces es un poquitillo complejo, pero sí tiene que ver un poco con la parte del cerebro que se está afectando producto de la migraña. Tenemos incluso pacientes que nosotros, hay una cosa que le llamamos equivalente migrañoso, y es gente que tiene migraña, pero que no tiene dolores de cabeza, sino que lo que tiene es algo que equivale a un dolor de cabeza. Entonces, tengo pacientes que se han manejado como si tuvieran colitis durante 5 o 10 años y no era una colitis, era un equivalente migrañoso. O sea, lo que estos pacientes tienen es migraña, pero esa migraña se manifiesta como dolores abdominales. Y el tratamiento es el tratamiento para la migraña, no para los dolores abdominales. Entonces sí, son casillos que a veces son un poco diferentes, más difíciles de diagnosticar, pero vean que un montón de formas tiene esto de manifestarse. Gracias, doctor. De hecho, acá tenemos una felicitación de Patricia Mudano. Dice, muchas gracias por la exposición, muy enriquecedora, perdón, y que en el caso de ella la hizo reflexionar bastante. Además, Germán Tencio nos dice, ¿está relacionado con el género? Eh, sí, la migraña usualmente es más frecuente en mujeres en edad joven, pero luego se equipara con los hombres. Y la cefalea tensional también es más frecuente en mujeres. Pero no quiere decir que si yo soy hombre no me puede dar migraña, o sea, pero es más frecuente en mujeres. Vamos finalizando con las consultas. De hecho, bueno, acá tenemos otra. Dice, si la migraña es tensional y hormonal, ¿será una solución eliminar las pastillas anticonceptivas para una persona de 40 años con más de 20 años de tomarlas por ovarios poliquísticos? Sí, ahí valdría la pena que conversaras con tu ginecólogo, porque incluso ya después de los 40, si ya tuviste
los hijos que querías tener, etcétera, pues podrían haber otras opciones para controlarte y para manejarte, y si el- la parte hormonal está afectándote, pues valdría la pena más bien enfocarse en eso, ¿verdad? Pero nuevamente, cada caso es individual, pero sí, de las primeras cosas que yo hago es conversar con las pacientes para ver por qué les enviaron las pastillas, y pues tenemos que poner en una balanza. Quitamos las pastillas, pues vamos a estar sin dolores de cabeza, pero tal vez van a haber menstruaciones muy abundantes que causan anemia, y la anemia empeora los dolores de cabeza, ¿verdad? Pues cada caso hay que individualizarlo, pero sí sería un buen paso conversar para ver si todavía seguís necesitando las pastillas, o si hay alguna otra forma de controlarte la parte de la poliquistosis ovárica para mejorarte la parte de la cefalea. Doctor, la última consulta de parte de Yesenia González dice que una niña de 7 años diagnosticada desde los 4 con migraña se vomita y le da dolor de cabeza. La mamá padece lo mismo desde los 16 años. Para la mamá no le da vómito y cuando le da migraña a la niña, esto inhabilita su actividad. Es Sí, posible bueno, que en la adolescencia, perdón, es posible que en la adolescencia se le quite a la niña. la migraña suele empezar en la adolescencia, pero hay casos donde empieza en la niñez temprana. Me imagino que el diagnóstico lo hizo un pediatra o un neurólogo pediatra. Eh, es muy variable. O sea, me encantaría poder tener una bolita de cristal para decirte cómo va a evolucionar tu hija. Puede ser que mejore, puede ser que no. Valdría la pena prestar atención a los otros componentes que hemos hablado para ver si hay algún desencadenante importante. Muchas veces en los chicos hay tal vez cosillas que les están causando estrés, que a veces uno cree que no son estresantes y que para ellos son el fin del mundo, ¿verdad? Entonces valdría la pena pensar esto, prestarle mucha atención a la alimentación, ¿verdad? Porque muchas veces estos son chicos que sí son muy sensibles a la tiramina. Entonces valdría la pena conversar con tu pediatra, con tu neurólogo sobre algún régimen especial de alimentación. Hay gente que hace dietas a veces un poco estrictas que podrían mejorar la migraña. Incluso he oído reportes de dieta keto que se utiliza más para epilepsia, pero para migraña como que hay algunos reportes que podría funcionar. Pero tal vez sí yo me enfocaría en buscar cuáles son los factores desencadenantes y tratar de controlarlos para ver si se mejora la calidad de vida de tu hija, porque sí, es muy incapacitante, sobre todo cuando son tan chicos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la participación. Les recordamos que él es el doctor Daniel Odio, especialista en medicina familiar en Hospital Clínica Bíblica. También es importante recordarles que si ustedes quieren ver este video nuevamente y compartirlo, pueden accesar al canal de YouTube a partir de mañana, al canal de YouTube del hospital. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Con muchísimo gusto, buenas tardes, que estén bien. Que estén bien, hasta luego.